Bendito sea el Señor para siempre. Aleluya. Aleluya. Vamos a compartir este mensaje. Hemos puesto por título La aflicción que te lleva a la exaltación. Hay un tipo de aflicción, de tribulación, de angustias, de pesares, de situaciones duras, difíciles, que el pueblo de Dios vive, pero que Dios las utiliza de una manera majestuosa, especial, para llevar al pueblo de Dios a la exaltación. Es algo glorioso. Cuando nosotros hablamos de que somos hijos de Dios, Dios es nuestro Padre. Él es el dueño de todo, el Señor del cielo y de la tierra. Y nos hablan de que debemos pasar momentos de aflicción, no nos gusta. Porque realmente en nuestra naturaleza humana se resiste a las presiones, a las situaciones. Pero Dios, en su soberanía, tiene planes para hacernos crecer, para hacernos madurar, para llenarnos de fe, para darnos a mostrar siempre que Él está con nosotros en todo momento. Cuando analicemos este mensaje nos daremos cuenta que Dios tiene la última palabra. Que pase lo que pase, suceda lo que suceda, sabemos que estamos en los caminos del Señor y son los mejores caminos que se pueden vivir en esta tierra. Y Él en su gran fidelidad sostiene su palabra y al final veremos que Él nunca nos falla, que Él siempre está allí, que Él es todopoderoso para guardar nuestras vidas. Nos enseña, nos permite pasar ciertas situaciones, sí, pero la Biblia dice que a los que aman al Señor todo obra para bien, todo obra para bien. Estaremos comenzando mirando el caso del rey David desde antes de ser rey y luego veremos también un ejemplo de Jesús y un ejemplo de Pablo y cómo esto afecta a nuestras vidas, el conocer estas grandes verdades que a través de toda la Biblia se va repitiendo. Es como un patrón que cada cristiano, cada siervo, cada líder tiene que vivir en los caminos del Señor. El rey David, antes de ser llamado por su padre para que Samuel lo ungiera, él estaba tranquilo. Él estaba trabajando para su padre, pastoreando las ovejitas que tenía, el ganado que tenía. Pero Dios quiso elegir a David para ungirlo, para que fuera el rey de su pueblo. Y cuando una persona recibe un llamado y es ungido y es nombrado, usted va a ser el próximo rey, normalmente quiere ver ya como el castillo que se acerca, uno se acerca al castillo, los guardas vienen a saludarte, el pueblo viene a honrarte. Pero nos daremos cuenta que antes de llegar al reinado hay un proceso muy duro y difícil que David tuvo que pasar. Pero algo que caracterizaba a David era que él confiaba en Dios. Y si él sabía que Dios le había llamado para que reinara, las dificultades no iban a quitar de vista ese enfoque, esa meta que era Dios le llamó para que reinara sobre su pueblo. Vaya por favor al libro de Salmos, el Salmo 57, versículo 1. Salmo 57, versículo 1. Y este salmo fue escrito, dice la palabra, por David, cuando estaba no en el palacio, pero estaba en lo que llaman la cueva de Adulán, en una cueva, metido, huyendo de Saúl. Dice el verso 1, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Estaba siendo quebrantado, pero él decía, Dios, ten misericordia de mí, porque es en ti en quien yo he confiado. No es en nadie más, en ti. Y sé que los quebrantos van a pasar.
Y mientras pasan, estoy protegido en ti. Dice, en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Verso 2, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará. De la infamia del que me acosa, Dios enviará su misericordia y su verdad. Nos da como ejemplo a nosotros que cuando estemos viviendo esos momentos difíciles, nosotros podremos clamar al Dios Altísimo, a ningún otro Dios, al único que te puede escuchar en los cielos, el creador de los cielos y de la tierra, el único Dios que existe. Y nosotros tenemos acceso a Él, podemos dirigirnos a Él en confianza. Dice la palabra, porque la sangre de Jesucristo fue derramada. Y esta sangre permite ahora a los seres humanos a que nos acerquemos confiadamente delante del trono de la gracia. Y tenemos a Jesucristo al lado del Padre intercediendo día y noche por tu vida y por la mía. Tenemos el Espíritu Santo aquí en la tierra dirigiéndonos paso a paso y mostrándonos lo que hay en el corazón del Padre. Podemos clamar y esperar y clamamos al Dios Altísimo, el Dios que nos favorece, el Dios que envió a su Hijo a la tierra para salvar nuestras vidas, el Dios que ha enviado su Espíritu a la tierra para que nos acompañe siempre. Él nos favorece, Él está por nosotros. Y como dice la palabra, Dios enviará su ayuda, su salvación. Cada vez que nos veamos en una situación dura, reconozcamos, Dios está con nosotros. Dios nos favorece, Dios enviará su ayuda, yo puedo confiar en Él. No quiere decir que la situación va a desaparecer al instante que tú declaras esto, pero tu corazón de alguna manera siente protección, se siente acogido por Dios, se siente cuidado por Dios. Dice el versículo 4, mi vida, decía David, está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Dice el verso 5, exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. ¿Qué nos explica David aquí? A veces nosotros creemos que nos rodean personas difíciles, pero no nos hemos visto rodeados este tipo de personas, que de sus bocas salen como llamas, te quieren destruir, sus espadas son como espada, lengua aguda, quiere cortarte. Y tú estás alrededor de personas así, es duro, es difícil. Pero en lugar de una queja, en lugar de una declaración de angustia o de menosprecio, en lugar de decir cosas desagradables delante de Dios, ¿qué dice David? Dice el versículo 5, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Cada vez que nosotros tengamos que enfrentar algo difícil, lo mejor que puede salir de tu boca es una palabra de alabanzas a tu Creador. Es una palabra de exaltación al Dios Altísimo. Es una palabra que exalta al Rey de los cielos, al Rey de la gloria. Cada vez que venga algo duro a tu vida, declara una palabra de exaltación al Señor. Declara una palabra de glorificación al Señor. Jehová dio, Jehová quitó, decía Job, sea el nombre de Jehová bendito. No estamos en esta tierra adorando al Señor solo cuando nos está yendo bien, sino siempre, porque Dios siempre está con nosotros. Él siempre merece ser glorificado, no importa las situaciones que puedan venir. Y declarar estas palabras de confianza a nuestro Dios es más que necesario, es más que necesario. Un poquito atrás en el Salmo 40, versículos 1 al 3, David muestra el mismo tipo de confianza que tiene en Dios. Él dice en el versículo 1, pacientemente esperé
a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Pacientemente. Cuando viene el momento difícil, lo que menos tenemos es paciencia. Clamamos a Dios y queremos ver inmediatamente la acción de Dios. Pero qué bueno es tener paciencia en Dios. Qué bueno es saber esperar en el Señor. Qué bueno es poder creer que Él va a venir a su tiempo y nos va a dar salvación. Y va a venir por nosotros y nos va a sacar de ese lugar donde estamos atribulados, de ese pozo de la desesperación, de ese lodo cenagoso. Qué bueno es saber que Dios, cuando estamos en situaciones duras, difíciles, Él va a poner un cántico nuevo en nuestros labios para que le alabemos, para que le glorifiquemos. Él va a hacer que nosotros sintamos su presencia, sintamos su protección, sintamos que Él nos está cubriendo. Como polluelos que están metidos bajo las alas de su madre gallina, así Dios nos acoge a nosotros mientras pasan los quebrantos y podemos confiar en el Señor. Dice la palabra, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Otras personas conocerán que la salvación que ha venido a ti, solamente Dios la podía hacer. Otras personas entenderán que Dios no te ha abandonado en medio de esa prueba, que aunque te tocó y te tocará pasar por momentos difíciles en la vida, tú no estás caminándolos solo ni sola, porque tienes una ayuda invisible pero poderosísima a tu lado, y Dios está cumpliendo en tu vida el plan perfecto de perfeccionarte a ti para exaltarte luego. Aleluya. Bendito sea el Señor por siempre. Bendito sea su nombre, maravilloso. Dice el verso 4, bienaventurado el varón que puso en Jehová su confianza. Repito, bienaventurado el varón, el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Si tu confianza está en Dios, dichoso, dichosa eres. Si tu confianza está en Dios, en más nadie, solo en Dios, solo en el que te dio la vida y el que te sostiene en esta vida. Si tu confianza está en Él, no importa lo que tengas que pasar, tú sabes que Él te va a sacar a flote, que Él te va a liberar, que Él te va a dar siempre la victoria. Tú lo sabes porque confías en Él. Es una confianza inquebrantable. Voy a saltar al versículo 17. Decía David, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Sí, estoy afligido, estoy en gran necesidad. Aún parece que estoy en aprietos. El enemigo trata de devorarme, sí. Él tiene intenciones malignas, claro. Pero dice la Biblia, yo sé que Dios no me ha olvidado. Dios piensa en mí. Jehová pensará en mí. Dios, ven, socórreme, no te tardes, pero sigo confiando en ti. Otra vez, hay aflicciones que tenemos que pasar nosotros, aunque tenemos grandes promesas. Sin embargo, pasamos los momentos difíciles y Dios los utiliza para luego exaltarnos. Veamos la historia un poquito, muy brevemente, de qué pasó con David. Vaya por favor al libro de Primera de Samuel, capítulo 22. Primera de Samuel, capítulo 22, el versículo 1.
Y ya para la altura de esta historia, aquí donde vamos a leer, solo 2 versículos, vamos a leer allí. Ya David ha sido ungido por Samuel. David ha experimentado un poquito lo que es estar en la casa presidencial, porque tuvo un tiempo para ministrar a Saúl. Luego Saúl quiere matar a David. Saúl comienza a perseguir a David. Y David sale huyendo de la presencia de Saúl. Aquel que tiene el llamado para reinar, le quieren matar. Soldados están buscando su vida. Lo están rodeando por doquier. Quieren exterminarlo. Y dice el versículo 1, capítulo 22. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Versículo 2. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Imagínense. Todos los que estaban con aflicción de espíritu, todos los que estaban afligidos, endeudados y de amargura de espíritu. ¡Qué compañía! ¿Le gustaría ser el jefe de todos los llorones de la ciudad de Nueva York? Todos los que estén llenos de problemas. Todas las situaciones de la gente vienen, ay, tú eres mi jefe, guíame ahora. Esto fue lo que le tocó a David. Este fue el primer ejército. ¿Y sabes algo? David nos muestra a nosotros que se puede vivir vidas en paz, aunque estemos llenos de dificultades, alabando al Señor, glorificando a Dios, cantándole al Señor cántico nuevo que salen del corazón. Recordemos Salmo 57, él cantaba en la cueva, ese salmo. Él decía, Señor, ten misericordia de mí. Hay personas que están buscando mi vida, pero yo en ti he confiado. Sálvame, Señor. Yo sé que tú estás pensando en mí, aunque estoy metido en esta cueva. Y le acompañan estas personas que la sociedad prácticamente desecha. No los quiere. Endeudados, por no decir pobres, que no tienen nada. Básicamente, lo que han comido, lo han debido, lo que han comprado es porque lo deben. Y los acreedores lo están persiguiendo, no tienen nada que hacer. Aquellos que no encuentran un lugar en la sociedad y viven afligidos, son menospreciados. Personas que están luchando, se levantan cada día y no encuentran descanso. Aún en el anochecer se le acercan a David. Aquellos que están, como dice, de amargura de espíritu, como 400 personas. ¿Y sabes algo? Con el ejemplo de David, de este líder, estos afligidos, menesterosos, pobres, se convierten en lo que la Biblia llama los valientes de David. Aquellos guerreros de David, personas que conocieron el poder de Dios que estaba con ellos. Es tremendo. Ellos tuvieron que luchar muchas batallas, tuvieron que pasar muchos problemas, muchas situaciones. En muchos momentos sus vidas se vieron acosadas hasta la muerte y Dios los libraba. Fue una experiencia tremenda. Estas personas, solo por la confianza y la fe que tenían en el Señor, seguían adelante. Porque cualquier otro con un ejército detrás dice, mi vida no vale nada. En cualquier momento ya me matan. Así es que me queda poco tiempo en la tierra. Pero ellos, con la confianza que tenían en Dios, dice, nadie me quita la vida, porque el que me la dio me sostiene. Y no importa quién se levante contra mí, yo sé que Dios me dará la victoria. ¡Aleluya! ¡Aleluya!
es maravilloso. Estas personas se metieron en la cueva con David. En la cueva no hay nada. Usted no tiene ningún bienestar allí. Usted no tiene ninguna comodidad allí. Pero hay algo que sí tiene allí. Alguien que cree en Dios, y la presencia de Dios está en esa cueva por causa de ese alguien que cree en Dios. Por causa de esa persona que alaba al Señor aún en los momentos más duros de su vida. Ellos sí conocieron al Señor por causa del testimonio de su jefe, de su líder que era David. Y les decía al principio, Dios habla, Dios cumple. Aunque cuando llegue el cumplimiento, ya tu vida ha pasado muchos años de aflicción, no importa. Lo que Dios dijo que iba a hacer, lo va a hacer. Y Dios te va a levantar si te ha dicho que lo va a hacer. No lo dudes, sigue confiando en el Señor. Mire lo que aconteció después que pasó todo lo que pasó en 2 de Samuel. Vaya un poquito más adelante. 2 de Samuel, el capítulo 2, 2 versículos allí vamos a leer. El versículo 3 y la primera parte del versículo 4. Después que Saúl murió, después que ya las cosas habían pasado, dice aquí la palabra, 2 de Samuel 2:3. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Llegó el momento tan esperado, aquel momento que Dios había dicho a Samuel, me he provisto de los hijos de Isaí, a alguien que es con el corazón como el mío. Llegó el momento y ahora David estaba siendo coronado rey. Pero él no fue coronado rey y se quedó solo con sus hermanos o sus familiares. Él dijo, todos aquellos que estaban en la cueva conmigo, todos aquellos que han pasado las penurias conmigo, todos aquellos que han luchado conmigo, que han dado sus vidas en peligro conmigo, quiero que reinen conmigo. Y ellos estaban con David cuando David estaba reinando también, dice la palabra. Y no solo ellos, sus familias fueron traídos también para que disfrutaran ahora el poder, el reino. Dios hace eso con nosotros. Después que nosotros pasamos esos momentos duros, la Biblia nos dice que Dios entonces nos exalta, nos levanta, nos pone en esos lugares, en esas posiciones que Él quiere que estemos, porque Él se quiere glorificar. Y nos demuestra cada vez que Él siempre está pensando en nosotros, que Él piensa en ti y en mí. Aunque estés agobiado, agobiada, Dios se acuerda de ti. Aunque estés pasando por momentos duros, dice la palabra, por un desierto terrible, lleno de serpientes ardientes, Dios está allí contigo dirigiéndote. Aunque pases por fuego, Dios te dice no te vas a quemar, porque la llama no va a arder en ti, porque mi protección está sobre ti. Siempre Dios está con nosotros. Y después que pasamos esos momentos difíciles, entonces viene el momento de la coronación, el momento del disfrute. Es algo maravilloso. Veamos cómo el Señor Jesucristo nos explica también este tema. Vaya por favor al libro de Mateo, capítulo 5. Cuando Jesús está hablando lo que llamamos el mensaje o sermón en el monte. En el capítulo 5, versículo 10 hasta el versículo 12, Jesús le está hablando a sus seguidores y les dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia.
¿Por qué? Porque te pertenece el reino de los cielos. Si tú estás haciendo algo que es justo y recibes lo malo, persecución, viene angustia a tu vida, Dios dice, no llores, considérate bienaventurado, bienaventurada. Significa que el reino de los cielos te pertenece a ti, por eso estás pasando lo que estás pasando. Dice el verso 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gozaos y alegraos, te dice la palabra. Gózate, bienaventurado eres cuando tú estás hablando de Cristo y te persiguen. Bienaventurado eres. Bienaventurado eres cuando tú estás buscando hacer el bien, porque la palabra dice, haz bien a todos, llévate bien con todos, en cuanto dependa contigo, estar en paz con todos. No pagues nunca mal por mal, sino vence con el bien el mal. Pero si haciendo eso viene persecución a tu vida, bienaventurado eres, dichoso eres. ¿Por qué? Porque dice así mismo hicieron con aquellos grandes profetas. Fueron perseguidos y ellos eran del reino de Dios. Dios te dice, eres similar a aquellos y ellos están disfrutando del reino. Jesucristo, que ha estado en la tierra enseñando. Vean un poquito atrás, del capítulo 4 de Mateo, el versículo 23. Dice, recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Así andaba el Señor, enseñando, predicando, sanando, curando toda enfermedad y dolencia. Verso 24, se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Dice aquí, Jesucristo mismo, cuando estaba en la tierra, Él estaba predicando, Él estaba enseñando, pero donde Él iba, venían también los afligidos, los menesterosos, aquellos que tenían problemas, los enfermos, los lunáticos, los paralíticos. Otra vez, todos aquellos menospreciados venían a Cristo. Y una vez que alguien se acerca a Cristo, la solución le llega. Él los sanaba, Él les daba lo que necesitaba, porque Cristo Jesús es la suficiencia, es la plenitud. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vemos aquí que a Jesús le traían todas estas personas y Él los sanaba y Él echaba fuera a los demonios y Él les enseñaba correctamente. Jesucristo obrando, pero a Jesucristo lo perseguían. Él vivía haciendo buenas obras, pero a Él lo perseguían, lo querían matar, le ponían trampas por doquier, pero Él seguía trabajando correctamente, Él seguía haciendo la obra que tenía que hacer. Y todos estos, repito, eran traídos a Él. Pero Jesucristo llamó a algunas personas para que estuvieran con Él. No es la multitud que venía a buscar un milagro, que venía a buscar un favor, que venía a buscar el pan o la sanidad. Jesús llamaba a aquellos que quería que estuvieran con Él, cerca de Él. Y llamó a los apóstoles. Pero quiero ir a una historia particular. Ahí mismo en Mateo el capítulo 9, un llamamiento que Él hizo. Mateo 9, versículo 9. El llamamiento de Mateo, o Leví. Dice el versículo 9, pasando Jesús de allí,
vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Me detengo allí. Tenemos a Mateo con un cargo muy bueno a nivel económico. Producía mucho. Los publicanos eran ricos. Eran los cobradores de impuestos, pero ellos cobraban para tener su salario de los impuestos que cobraban. Ellos cobraban de más normalmente y vivían muy bien. Y él está trabajando, repito, en su puesto. Y Jesús está pasando por allí, ve a Mateo sentado en los tributos, el banco de los tributos, y le dice, Mateo, sígueme. Y sigue. Si tú fueras Mateo, dirías, Señor, este trabajo me deja mucho. De aquí dependo yo, mi familia, familiares, Señor, esta es mi vida. Empezamos a buscar manera de que Él no se ofenda, pero no lo sigo. Normalmente hacemos esto. Pero Mateo no buscó excusas. Inmediatamente le siguió, dejó su trabajo, dejó el banquillo y se fue a seguir al Señor Jesús. Cuando Jesús le dice a alguien, sígueme, no es para que luego le dice, Mateo, a ver, ¿de qué te duele? De aquí, listo, ya está sano. ¿Qué más te pasó antes? Mi familia está enferma, entonces está sana tu familia. No es para beneficiarlo. No seguimos al Señor buscando prebendas, buscando favores. Seguimos al Señor porque si nos dice sígueme, es porque Él tiene un plan mucho más alto que el solamente la sanidad física o emocional. Hay algo más glorioso que Él tiene para nosotros. Las multitudes que le seguían, Jesús no tenía que decirle, voy del otro lado, síganme los buenos. No tenía que decir eso. Básicamente todos le seguían porque querían que Él los tocara, que Él los bendijera, que Él les diera sanidad, que Él les diera el pan, que lo volviera a multiplicar, los panes y los peces, que quitara toda aflicción. Pero cuando Jesús decía a alguien, sígueme, ya es otra cosa. Y Jesús nos dice hoy a nosotros, sígueme. Pero no me sigas solo buscando favores. Sígueme buscando lo otro que tengo para ti, lo glorioso que tengo para ti. Es como a David. David fue llamado, fue ungido, pero primero tuvo que pasar muchas situaciones y luego Dios se glorificó. Jesucristo vino con una misión, una gran meta. Pasó muchas aflicciones, pero lo logró y el Padre lo exaltó. Y a nosotros también, como a Mateo, nos dice, sígueme. Deja lo que tengas que dejar y sígueme. Dice el versículo siguiente, versículo 10. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Ellos no entendían. ¿Cómo es que si este hombre es santo, 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 se atreve a comer con los que son pecadores inmundos? No comprendían, pero Jesucristo lo hacía. Jesucristo se mezclaba con los pecadores, pero no se contaminaba con sus pecados. Jesucristo les hablaba a ellos la verdad, les hacía entender lo que ellos no conocían. Y Jesucristo iba allí para rescatarlos a ellos. Iba a donde está la necesidad. Por eso les dice el verso 12, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido
a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. A pecadores al arrepentimiento. A llamarlos al arrepentimiento. Me imagino que tú, como yo, hemos sido en el pasado pecadores. Y Jesucristo nos ha llamado al arrepentimiento. A que dejemos esa vida de pecado que nos lleva a la muerte eterna. Y podamos recibir su gracia que nos lleva a la vida eterna. Y la hemos recibido. Hemos recibido su gracia. Hemos aceptado el llamado. Pero Jesús viene no solamente para decirnos, recibe mi gracia, pero nos dice, sígueme. ¿Está dispuesto a padecer aflicción por seguir a Cristo? Bienaventurados, dijo el Señor, los que padecen aflicción por causa de su nombre. ¿Estás dispuesto a sufrir por la causa de Cristo? Bienaventurado eres, dice la palabra, porque también sufrieron los grandes hombres de Cristo en el pasado. ¿Estamos dispuestos a ir a donde está la necesidad, si es allí donde el Señor nos manda? Aunque donde está la necesidad no hay abundancia. No vamos a vivir como viviríamos si no fuéramos. Mateo le iba a tocar vivir más duro que lo que estaba viviendo antes de seguir a Cristo. Todos tenemos que tomar la decisión. Pero sin embargo, Mateo fue. Mateo no solamente era un pecador publicano, traidor de la patria, que se había vendido para los romanos y estaba afligiendo a su propio pueblo. Un hombre que no lo quería nadie, indeseable de toda la sociedad. Sin embargo, Jesucristo se acercó a él. Y no solo se acercó a él, sino que Mateo fue transformado. Y estamos leyendo el Evangelio de Mateo. Aquel que antes era un bochorno para el pueblo, ahora es alguien que Dios está utilizando para traer su palabra eterna a todas las generaciones. El mismo Mateo. Mateo no creía que Dios podía hacer algo con él tan grande. No lo creía, no lo imaginaba. Muchos creemos que el trabajo que tenemos, la manera en que vivimos, ya eso es todo en la vida. Y seguir progresando ahí, qué bueno, hasta que nos muramos. Pero no nos imaginamos que Dios puede tener un plan mejor. David, cuando estaba pastoreando ovejas, nunca se imaginó que Dios lo tenía en mente para llamarlo a reinar en Israel. Mateo nunca se imaginó que Dios lo podía usar para hacer un evangelio solo de 4. Mateo es un privilegiado. Nunca se imaginó por lo que él hacía, como él vivía. Cristo puede transformar tu vida. Puede transformar la vida de cualquier pecador, de cualquier persona que está lo más lejos posible de la gracia de Dios. Dios puede ir hasta allá, acercarse a esa persona y darle lo que te ha dado a ti y me ha dado a mí. Su gracia inmerecida, su favor maravilloso. Pero nos dice a nosotros, ve y llévale el conocimiento de esta gran verdad. Ve y predícale la palabra. Ve y háblale la verdad. Si me persiguen, si me golpean, si lo hacen, bienaventurado eres. Pero tú no te calles. Ve y habla lo que tienes que hablar, te dice el Señor. Aleluya. Aleluya. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Llamar al arrepentimiento. Decir, recibe a Cristo para que tengas vida eterna. Pero si le dices lo que está viviendo y a dónde le lleva esa manera de vivir, y que ahora Dios le está dando una nueva oportunidad para que cambie y pueda recibir la gracia de la salvación y el perdón de pecados y vida eterna, pero que se arrepienta, que no siga haciendo lo que está haciendo. Una persona que conoce el Evangelio nunca vuelve atrás, porque sabe que lo que hay atrás es perdición. No importa la aflicción que venga, siempre va a seguir adelante, siempre. No hay otro camino. No hay otro lugar donde ir.
No hay otra manera de vivir que dé más satisfacción que vivir para Dios. No lo hay. Toda persona que le han presentado el verdadero evangelio y lo logra entender y aceptar y comienza a caminar detrás del Señor siguiéndole a Él, esa persona se ha arrepentido de lo que hacía, ya no sigue viviendo como vivía y ahora vive una nueva vida, ahora vive diferente. Sí, le van a perseguir, se van a burlar, claro, eso viene, eso es parte del paquete. Pero la vida que empezaste a vivir es una vida que va de gloria en gloria cada día, de gloria en gloria cada día. El Espíritu Santo va haciendo algo nuevo en ti cada día. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Así como David, así como Mateo, así el Señor nos está llamando a nosotros hoy en día, a seguirle a Él, a seguirle dispuestos a todo, a lo que venga. ¿Por qué? Porque Dios tiene planes con nosotros. Y esos planes tienen incluidos aflicción, problemas, situaciones, cosas que no nos gustan, a nadie le gusta. Pero Dios espera que creamos en Él y que digamos como David decía: Señor, en ti está mi confianza. Yo sé que tú piensas en mí. Aunque esté afligido y menesteroso, tú pensarás en mí. Señor, líbrame, quítame esta carga, quítame, guárdame, protégeme, Señor. Pero sigo adelante, porque yo sé que se cumplirá el propósito para el cual me has llamado. Un poquito más adelante, en el verso 35, dice la palabra: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Él seguía, verso 36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Paremos allí. Jesús seguía trabajando. Donde quiera que iba, producía sanidades, milagros, señales, prodigios de todas clases. Pero él era uno. Y la mies era demasiado grande. La necesidad era demasiado grande. Donde quiera que iba, había necesidad. En extremo, donde quiera. Pero él es uno. Y está en un cuerpo humano, limitado. Y él dice: hay demasiados. Y tiene compasión de ellos. Dice: oren que Dios envíe nuevos obreros. Y esta oración es contestada. A quien Jesús les dice que oren no es a la multitud, es a sus discípulos, es a aquellos 12 que Él les dijo: síganme. Y les dice: todo lo que estoy haciendo, miren todo lo que falta. Oren que Dios mande obreros a esta mies. Pero básicamente es: ustedes son mis discípulos. Es difícil orar: Señor, manda de otro país que vengan aquí a trabajar con este pueblo, cuando ustedes son los que me están siguiendo. Dice el versículo siguiente, capítulo 10, verso 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Sus discípulos se dispusieron y Dios entonces les dio a ellos la autoridad que necesitaban para hacer la obra que Jesús decía que se necesitaba hacer. Les dio autoridad para echar fuera demonios, para reprender todo espíritu inmundo, para sanar enfermedades, para hacer milagros a sus discípulos. Repito, no a la multitud, pero a los discípulos. Cuando una persona decide seguir al Señor y se mantiene firme en ese llamado que Dios le ha dado,
Y dice Dios, yo entiendo que la necesidad es real. Aquí está mi vida. Si he de pasar aflicción, tengo en poco la aflicción con tal de que tu gloria sea vista. Señor, aquí estoy, cuenta conmigo. Una vez que tú te dispones para el Señor, entonces Dios te va a ungir y te va a dar la autoridad que necesitas para hacer la obra que es necesario que se haga. Esta autoridad como le fue dada a estos discípulos. Y los discípulos entonces trabajaron. Ya estaban sirviendo también con el Señor. Y voy a avanzar. Ya para cuando Jesús iba a terminar en su ministerio terrenal. Voy a ir al libro de Lucas. Acompáñenme por favor allí. Lucas capítulo 22, versículo 28. Lucas 22, 28, voy a leer hasta el 30. Jesús llama a sus discípulos y les dice estas palabras. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, o tribulaciones, o aflicciones. Esa palabra prueba, Jesús está hablando que Él tuvo que pasar mucho. La persecución que Él vivió fue grande, fue dura. El reino de las tinieblas estaba en contra de Jesús, tratando de hacerlo caer. Si Saúl persiguió a David y fue duro, imagínense lo que es el diablo con todos sus demonios, estar solo enfocado en perseguir a Cristo. Pero Cristo triunfó contra toda tentación, contra todo ataque del diablo. Satanás no pudo con Jesús. Jesucristo lo venció. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor Jesús para siempre. Y aquí vemos, Jesús dice, ustedes han permanecido conmigo en mi aflicción, en mis pruebas. ¿Recuerda cuando David fue hecho rey? ¿A quién dijo? A aquellos que eran pobres, endeudados, afligidos, menesterosos. Vengan, ustedes van a reinar conmigo. Jesús dice, ustedes estuvieron conmigo. Verso 29, yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Ahora sí, ustedes han vivido fielmente a mi lado, me han seguido. Por el hecho de estar conmigo, ustedes también están padeciendo necesidades, aflicciones, dificultades. No hay tal cosa en el desierto caminando de un lugar a otro como lo que ustedes tenían antes de seguirme. Pero ahora les digo lo que ustedes esperaban escuchar. También ustedes van a reinar. Les voy a asignar un reino. Y dice el verso 30, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. A reinar. Ellos dirían, a ver, aquí va a ser el reino el año que viene, el mes que viene. Ellos conocían que Jesús está hablando a nivel espiritual. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Por tanto, ellos no podían esperar que sus reinos fueran de este mundo. Pero le está diciendo, ustedes que han llegado hasta el final conmigo, van a reinar donde yo estoy reinando. Estarán sentándose a la mesa conmigo. Recuerdo cuando David llamaba a aquellos hombres valientes que estuvieron exponiendo sus vidas junto a él y estaban ahora reinando con David. Estos discípulos estaban reinando ahora y están reinando con el Señor. Y dice, van a juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Por qué? Porque ellos vivieron en ese tiempo. Jesucristo estaba caminando en la tierra. Jesucristo habló la verdad, le enseñó la verdad a todos los judíos. Estos discípulos siguieron hablando la verdad donde quiera que iban. Y sin embargo, muchos no creyeron. Y esos que no creyeron van a ser juzgados por las palabras que oyeron, que les fueron enseñadas. Estos discípulos ahora son usados por el Señor para traer juicio contra aquellos incrédulos. Pero vemos, voy a terminar con una cita más.
Y vemos nosotros que el mismo patrón que se dio con David, que fue llamado para reinar, y antes de que se cumpliera el reinado de él, tuvo que pasar por momentos difíciles en su vida. Y él, en lugar de quejarse, en lugar de llorar y de murmurar, declaraba alabanzas al Señor, declaraba exaltación al Señor. Cuando las pruebas eran difíciles, él decía: Señor, en ti confío, te glorío, tú pones nueva palabra en mi boca, nuevo cántico sale de mí, porque tú eres digno, Señor. Los que le seguían, aquellos amargados de corazón, viendo su líder, tuvieron que aprender, y ellos aprendieron, ya dejaron de ser afligidos, y fueron entonces valientes, y fueron y reinaron. Vemos ese patrón allí. Ahora lo vemos en los discípulos. Están con Jesús, están padeciendo, están sufriendo sus vidas por causa de que al maestro lo están persiguiendo. También en cierta manera están corriendo peligro, pero ellos no huyeron, se mantuvieron hasta el final, y Jesús les da un reino también. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con la iglesia? Voy a terminar con esta cita. En el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, Pablo explica algo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 8 y 9. Y luego voy a seguir leyendo hasta el 13. Dice Pablo a Timoteo: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual, dice Pablo, sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Pablo habla que él está sufriendo por el reino, pero él no ha vuelto atrás. Él no es de lo que cuando viene el problema sale huyendo. Él sigue adelante. Dice: sufro penalidades, hasta estoy en la cárcel, como si fuera un malhechor. Verso 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Si pudiéramos comprender por un momento lo que movía a Pablo a sufrir, y no miraba el sufrimiento como un obstáculo que le podría detener, no, sino que él miraba las almas de aquellas personas que no conocían de Cristo y que están viviendo desesperadas, sin Dios, sin Cristo, sin esperanza. Y él tenía una palabra de salvación, el evangelio de Jesucristo, la cual si la lleva y ellos la escuchan, podría servir para salvar sus almas, para gloria eterna. Y él era motivado por esa misión. Y al hacer la misión, al realizarla, estaba sufriendo. Lo apedreaban, le castigaban, le daban latigazos, lo perseguían, lo injuriaban. ¿Qué no le hacían a él? Sin embargo, él seguía adelante. Pero él dice, con esto termino, del verso 11 al 13, él dice: palabra fiel es esta. Si somos muertos con él, también viviremos con él. Verso 12. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáremos, él también nos negará. Y si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él dijo: si sufrimos, también reinaremos con él. Si sufrimos, después de la aflicción es que viene la exaltación. Después que tú sufres por Cristo, haciendo la obra de Cristo, y padeces persecución, y has tenido que dejar tu comodidad,
y aquello que era la seguridad para tu vida, por causa del llamado que Cristo te hace, y lo que encuentras en la tierra es bochornos y injusticia, problemas, dificultades, Dios te dice, no desmayes, no desmayes. Falta menos que cuando empezaste. Falta menos para llegar a la meta. No desmayes, no te desvíes. Sigue adelante. Tengo algo para ti. Sigue adelante. Sigue sufriendo. Dios tiene el poder para librarte. Si no te libra es porque no conviene librarte. Porque la gloria que vas a ver es inimaginable. Reinar con Cristo por causa de haber sufrido por Cristo, no tenemos ni siquiera una medida de comparación cuando entendemos que Jesucristo es Señor de la creación, Señor del universo, dueño y Señor de toda la tierra, aquel a quien toda la humanidad tendrá que dar cuenta. No tenemos idea lo que es reinar con Cristo. Y Dios dice, si sufres por mi causa, yo te voy a levantar. Te voy a levantar. En esta tierra, Jesús nos habla de que tendremos aflicción. Pero nos dice, tengo algo, que la aflicción de esta tierra no es nada comparado a la gloria venidera que te está esperando. Después de la aflicción viene la exaltación. Viene la exaltación. Aleluya. Pongámonos de pie, por favor. Bendito sea Dios para siempre. Jesús dijo que el que ama su vida en esta tierra la va a perder, pero que el que la menosprecia por causa de Él, entonces es que la va a ganar. Dios espera de nosotros que querramos seguirlo a Él, que tomemos el llamado que nos hace de servirle, dando lo bueno a los que nos dan lo malo, haciendo el bien a los que quieren destruirnos, predicar la palabra pura, sana, genuina, verdadera, un evangelio completo, aunque esto traiga aflicciones, aunque esto traiga dolor, aunque esto traiga muerte a nosotros. No moriremos, sino que viviremos, porque la muerte no tiene poder sobre el creyente, porque Cristo venció la muerte. Y cuando estás en Cristo, tú le dices, Dios, yo sé que tú estás mirándome y pensando en mí, y yo estoy metido bajo tus alas, y los quebrantos han de pasar, y yo sé que veré tu gloria, que tendré esta victoria, aunque esté negro el panorama por delante. Yo sé que hay un sol después de esa tormenta. Yo sé que tú estás conmigo y me llevas a la victoria y a la gloria. Es hora de que nosotros dispongamos nuestras vidas para Dios, que reconozcamos cuál es nuestra prioridad al vivir en este mundo. Si tu prioridad es humana, temporal, pasajera, tu vida se perdería. Si tú cambias de prioridad y ahora miras las cosas de Dios, su reino, lo que Él quiere que se haga, pero esto conllevaría situaciones duras, y tú dices, Señor, no importa, yo quiero servirte, yo quiero trabajar en tu reino, yo quiero proclamar la verdad de tu palabra. Si tú lo quieres de todo corazón, Dios te va a usar, y Dios te dice, te voy a poner a reinar también,
por la eternidad. Aunque en esta vida tengas que sufrir, gózate, regocíjate, porque el reino de los cielos es tuyo. Porque hay algo que no puedes ni siquiera imaginar, cosas que ojo no vio, que oído no escuchó, que no ha subido en corazón de hombre. Dios las tiene preparadas para los que le aman. Y los que le aman son los que le obedecen y le siguen fielmente. Si estás aquí y quisieras decirle al Señor: Señor, en el nombre de Jesús, quiero menospreciar mi vida para ponerla a tu servicio, sabiendo que tú eres que la aprecias y la proteges y me has de guiar y cuidar. Te voy a pedir que le hables a Dios con todo tu corazón. Si es tu deseo disponerte para Él, háblale. Si hay alguien aquí también que ha vivido con temor, si hay alguien aquí que es como aquellos afligidos, menesterosos, pobres, endeudados, llenos de problemas, situaciones, y hoy has venido a esta iglesia y aquí está el Señor, el que te puede dar la salud, la vida, la sanidad completa, te puede dar la paz, te puede devolver el gozo. Él está aquí. Así como le eran llevados a Cristo todos aquellos afligidos y Jesús los sanaba y los liberaba, Jesús dice: venid a mí, todo aquel que esté trabajado y cargado, yo le daré descanso. Ven a Cristo, ven a Él, entrega tu vida a Él, permite que Él sea que dirija tu caminar desde hoy en adelante. Entrégate a Él, recibe su gracia, su favor. Él quiere darte salvación y vida eterna. Para eso arrepiéntete de lo que has hecho, arrepiéntete de todo corazón que no has vivido una vida perfecta delante de tu Creador. Pídele perdón a Dios, que en el nombre de Jesús el Padre te va a perdonar y a limpiar, y te va a dar su Espíritu Santo, que va a estar contigo y te va a ayudar a vivir esta vida para siempre a su lado. Ella va a orar por ti. Bendito sea el Señor. Léenos, por favor.